Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Un saludo muy especial para todos ustedes que con tanta fidelidad nos siguen semana tras semana en su programa, el programa de todos, en el que juntos vivimos nuestra fe y crecemos justamente en nuestra fe católica. Al cumplir ya un año de este proyecto en el que el Señor nos ha llamado a ustedes y a mí para que, reunidos todos juntos en torno a su persona, a su palabra, a su amor, podamos tomar como guía para nuestra vida todo el mensaje de salvación que el Señor nos ofrece. Tenemos el gozo, el gusto, la gran alegría de cumplir ya un año. Y por eso este programa se cambió un poco de horario con el fin de que aquellos que están trabajando de lunes a sábado y que tienen horarios muy desgastantes en sus trabajos, puedan tener un poquito más de sueño, horas de sueño el domingo, y que muchas más personas puedan beneficiarse de este programa al no tener ya que sacrificar mucho su tiempo de descanso los días domingo. Y es por eso entonces que hemos cambiado este programa, pero queremos invitarlos a que ustedes sigan de igual manera acompañándonos siempre con mucha fidelidad e invitando a otras personas a que hagan parte de este proyecto en el que el Señor mismo es el que nos guía. Vamos a iniciar entonces poniéndonos en las manos de nuestro amoroso Dios, diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano Señor de nuestras vidas, te agradecemos en este domingo que nos regalas la oportunidad de estar en torno nuevamente a todo lo que tú nos ofreces lleno de amor. Te invitamos a que pases con nosotros este día que tú nos has regalado, este día que se convierte en una expresión más de tu amor. Ayúdanos, Señor, a tener siempre ojos atentos para que en nuestro caminar podamos ser capaces de distinguir tu presencia, no solamente en las cosas buenas y positivas que nos acontecen, sino también en las cosas difíciles, en las pruebas, en las dificultades que nosotros tenemos que enfrentar, en los que nuestra fe es probada, pero es también fortalecida. Ayúdanos también a descubrirte presente en el rostro de nuestros hermanos que sufren, aquellos que tú pones en nuestro camino para que nosotros nos convirtamos, como en la parábola de tu Hijo Jesús, en buenos samaritanos, que sin ninguna clase de justificaciones, de pretextos o de excusas, nos pongamos al servicio de los demás. Ayúdanos a demostrar de esta manera nuestro amor a ti, para que con frutos espirituales de vida eterna nos presentemos un día ante ti en el cielo y tengamos el gozo maravilloso e incomparable de pasar toda la eternidad contigo, Dios de amor y de misericordia. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ya entonces en el cuarto domingo del tiempo ordinario, de este tiempo que transcurre entre la celebración de la Navidad y el tiempo de la Cuaresma, y que es un tiempo que nos invita a reconocer a Dios presente en las cosas cotidianas de nuestra vida, en las cosas ordinarias, en lo ordinario que hacemos en el trabajo, en la casa, con los amigos, en la escuela, en la iglesia, con las actividades normales que hacen parte de nuestro diario vivir. Allí está Jesús, allí está Dios,
Allí Dios camina de la mano con nosotros. Allí Dios va construyendo nuestra propia historia personal. Por eso vamos a dejar que la palabra del Señor nos ilumine en esta mañana, y por eso vamos a meditar en el Evangelio que la iglesia nos propone para este cuarto domingo del tiempo ordinario, que lo tomamos de San Lucas en el capítulo 4, versículos del 21 al 30. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje es inmediatamente la continuación del que ya leíamos nosotros la semana pasada, en el que Jesús aparece como el cumplimiento de las profecías, de las esperanzas, de los anuncios que en el pueblo de Israel los profetas y demás autores sagrados se habían encargado de enseñar a través de la transmisión de la fe al pueblo elegido, al pueblo de Dios. Y toda la historia de la salvación del pueblo de Israel era una preparación para lo que Jesús, como Mesías, como Salvador, como Emmanuel, es decir, como Dios con nosotros, iba a cumplir al llegar, nacido de la Santísima Virgen María, nacido según la ley, como nos dice San Pablo allá en la carta a los Gálatas, y que iba a convertirse de esta manera en el cumplimiento del plan de Dios, a la vez que también en el cumplimiento de la revelación de Dios, porque Jesús, como palabra encarnada del Padre, iba a ser entonces para todos nosotros la plenitud de la revelación. Frente a la presencia, frente a la persona, frente al mensaje de Jesús, una reacción natural, podríamos decir, es la de la admiración por la autoridad con la que enseña, por las obras que acompañan su discurso, su predicación, por la congruencia entre su vida y las cosas que predica. Pero también podemos encontrar en el Evangelio una reacción de incredulidad y de duda de parte de aquellos que no son capaces de ver a Jesús como la presencia maravillosa de Dios para transformar nuestra realidad, sino que basados en lo que ya conocen de Jesús, tienen incapacidad para abrirse en la fe a las maravillas y a las grandes obras que Él puede hacer en favor de todos ellos. Esa dualidad, es decir, esa doble actitud tan encontrada, tan contraria que nosotros leemos hoy en el Evangelio, no es solamente una reacción humana que haya acontecido en el inicio de la predicación de Jesús
cuando todavía no se había dado a conocer plenamente a través de los muchos milagros que hizo, a través de las muchas señales que realizó, a través de la sabiduría inmensa e incomparable que salía de sus labios, como lo escuchamos hoy. Esa dualidad frente a el mensaje de Jesús y que está expresada en la manera como nosotros como cristianos seguimos a Jesús, está también muy clara y muy evidente en muchos cristianos a lo largo de la historia de la iglesia y también tristemente en la actualidad. Por más que vemos a Jesús como una persona especial, por más que encontramos sus acciones y sus palabras y la influencia misma de su persona como diferente en relación con todas las otras personas que han poblado esta tierra, para muchas personas es difícil pensar o reconocer o aceptar por la fe algunas cosas que son fundamentales en la vida cristiana y que hacen parte de la esencia misma de la cristiandad. Ya en otros momentos, por ejemplo, habíamos reflexionado acerca de lo difícil que fue para muchas personas el poder ver a todo un Dios, a Dios Todopoderoso, en la fragilidad de un niño que recién nacía en el pesebre de Belén. Para muchos, el nacimiento de Cristo no significó nada, porque nació de una familia pobre, en un lugar desconocido, en el que ni siquiera tenían un hospedaje digno para él, y tuvo que nacer entonces rodeado de los animalitos en un pesebre. Meditábamos también hace un tiempo acerca de la dificultad que muchas personas tenían, han tenido y siguen teniendo para ver en la cruz, en ese hombre que agoniza y que está dando la vida por nosotros, al mismo Dios Todopoderoso de quien toda vida procede. Muchas personas, aún en estos tiempos, siguen considerando a Jesús nada más como un personaje histórico y son incapaces de abrirse en la fe al hecho indudable de la resurrección y siguen entonces pensando que la acción de Jesús terminó cuando murió en la cruz. Muchos hermanos y hermanas que se dicen cristianos y que dicen creer a las palabras, al testimonio de Jesús, tienen también mucha dificultad y la han tenido ya por espacio de 2000 años para creer que en el pan y vino, que en la Santa Misa se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús, está de verdad y de forma sacramental, de forma física, nuestro Señor Jesucristo. Afirman creer en que Dios es todopoderoso, pero no son capaces de abrirse en la fe a aceptar lo que Jesús nos dice cuando en la Santa Eucaristía se nos ofrece Él mismo en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad. Afirman entender las Escrituras, leerlas con mucha asiduidad, con mucha perseverancia, pero se quedan solamente con lo que sus mentes limitadas y con lo que su inteligencia sesgada es capaz de brindarles. Creen más fácil a las explicaciones absurdas y mediocres de pastorcitos por ahí que se autoproclamaron líderes de sus iglesias o que fundaron sus propias iglesias, antes que creer a Jesús, que en el testimonio mismo de sus palabras y en la Sagrada Escritura se nos sigue manifestando como el pan vivo, como el pan verdadero, bajado del cielo. Por eso nos sorprende que cuando leemos en el Evangelio a algunas personas que, escuchando a Jesús y que sabiendo algo acerca de Él, tenían la incapacidad de abrirse en la fe a escuchar lo que Jesús transmitía desde el cielo y que era mensaje de salvación, y por eso se basaban más en las pocas cosas que conocían acerca de Jesús para seguirlo considerando un hombre más. Por eso nos sorprende que en estos tiempos, así como también en el momento mismo en el que Jesús
ofrece su discurso, su enseñanza acerca de su presencia real en la Eucaristía, muchos en ese tiempo como ahora se alejaron de la verdadera fe. Y como dice Juan capítulo 6, versículo 66, desde ese momento muchos de sus discípulos se han alejado. Y en torno a la presencia eucarística de Jesús, muchos que se dicen cristianos siguen afirmando que lo que Jesús nos dio en el pan y en el vino de la Eucaristía es solamente eso, pan y vino, y que no es más que un símbolo que es entendido por ellos mismos nada más como un recuerdo, una representación, una imagen de la presencia de Jesús. La pregunta para ti y para mí hoy, si de verdad somos verdaderos cristianos, es: ¿creemos a las palabras de Jesús? ¿Creemos al testimonio de Jesús? No se trata solamente de creer en Dios, porque nos dice Santiago en su carta, allá en el capítulo 2, versículo 19, que también los demonios creen, y creen más que nosotros. Creen más que nosotros porque tiemblan. Nosotros no temblamos. Nuestra fe no nos lleva a temblar. No se trata entonces de creer en Jesús. Se trata de creerle a Jesús, a sus palabras, a su testimonio, a sus enseñanzas, a su influencia, a su persona, acerca de quién es Él, qué nos trae, qué nos ofrece, pero también qué tenemos nosotros que hacer para aceptarlo, para caminar según su voluntad. Dejemos que esta palabra que el Señor nos ha dirigido hoy se convierta en una motivación para abrirnos en la fe a creer lo que Jesús nos dice. Hay muchas realidades referentes a Dios que son de difícil comprensión para nosotros. Una de ellas, por ejemplo, es el problema del mal, el misterio del mal. Nunca vamos a llegar a entender plenamente cómo es posible que si existe un Dios que es todo amor, todopoderoso, todo compasivo, estemos nosotros sometidos a una realidad de mal que nos afecta y que nos prueba y que nos desanima muchas veces. Pero el llamado que nosotros tenemos como cristianos, como hijos e hijas de Dios, no es a entender plenamente, porque todas estas cosas que se refieren a Dios se conocen precisamente como misterios. Nuestra mente humana no es lo suficientemente grande como para captar, como para entender, como para profundizar, como para adentrarse en estos misterios de Dios. Por eso el Señor no nos pide entender, el Señor nos pide creer, tener fe en Él. La fe es la cualidad fundamental de nosotros como creyentes y como discípulos. Para no caer en la actitud hipócrita y de doble moral de todos estos grupos que se dicen ser cristianos, pero que creen unas cosas de Jesús y otras no. Nosotros, como verdaderos cristianos, tenemos que abrirnos en la fe verdadera, a confiar plenamente en las enseñanzas, en la palabra de Dios, en el mensaje de salvación. Lo que no entendemos, lo dejamos a la fe. Lo que no podemos nosotros comprender plenamente, lo dejamos al amor y a la misericordia de Dios, que es a través de la fe como quiere actuar en nuestras vidas. Por eso le pedimos al Señor que nos aumente la fe, así como los apóstoles lo pidieron, para que con una fe tan grande como la de ellos, como la de María Santísima, tengamos nosotros la posibilidad de mover las montañas de la duda, del error, de la confusión, de la conveniencia, de los intereses mezquinos y egoístas, y que nos abramos con generosidad y con sinceridad a lo que Dios quiere de nosotros. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos venido avanzando lentamente porque no nos interesa apresurarnos, correr,
torno a este tema tan importante que es el de la Sagrada Escritura, para encontrar entonces cómo el designio de Dios de que en nuestros tiempos tengamos nosotros la santa palabra del Señor, que es palabra de vida, palabra de salvación, pueda seguir siendo lo que nos ayude a crecer en la fe, como decíamos en la reflexión hace un momentito, y que nos permita a la vez ser cada vez más conscientes de nuestra propia responsabilidad ante Dios y que podamos así también parecernos cada vez más a María como verdadera cristiana y como verdadera creyente. Y en torno a este tema de la Sagrada Escritura, entonces decíamos que tenemos que reconocer varios puntos que son fundamentales en principio. El primero de ellos, reconocer que la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios en las Sagradas Escrituras, no contienen en sí mismas la totalidad de la revelación de Dios, que junto con la palabra de Dios que tenemos por escrito, está también la revelación de Dios en la tradición apostólica, es decir, en la predicación de los apóstoles, que fue la que dio como resultado siglos más tarde, años más tarde, que se pusiera por escrito parte de la revelación de Dios en lo que ahora llamamos nosotros Santa Biblia. Como idea también fundamental decíamos que la Biblia ni la escribió Jesús, ni la escribieron los apóstoles, ni mandó tampoco Jesús a sus apóstoles a que escribieran la Santa Biblia y que la pusieran bajo sus brazos y salieran a leérsela a las personas para interpretarlo cada uno según su propia voluntad. Ni los mandó Jesús a que tuviera cada uno una Biblia y que con una Biblia cada uno fundara su propia iglesia para que enseñaran lo que les diera la gana. No. Jesús en lugar de escribir la Biblia, fundó su iglesia, la iglesia suya, la iglesia de Jesús. Y a esa iglesia le concedió el don del Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad plena, para que la iglesia fuera columna y fundamento de la verdad, como la encontramos allá en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15. San Pablo nos enseña que la columna y el fundamento de la verdad entonces es la iglesia. Y es por eso que la iglesia católica, la iglesia de Jesús, la iglesia que es verdaderamente bíblica e histórica, fundó esa obra en la que no trabajó ella sola, sino que trabajó bajo la inspiración también del Espíritu Santo, del Espíritu de la verdad, y que plasmó por escrito parte de la revelación de Dios en esos 73 libros que en el año 382 San Dámaso I declaró como palabra de Dios, palabra inspirada por el Espíritu Santo, palabra de vida eterna para todos nosotros. Y que muchos años después, casi 1200 años después, un personaje llamado Martín Lutero, el fundador del protestantismo, manipuló, interpretó a su propia voluntad y sentó las bases de lo que después todas estas sectas y grupitos, entre comillas, cristianos, fueron haciendo cuando convirtieron la Santa Biblia en el instrumento no para la verdad plena como el Espíritu Santo lo inspiró, sino para la perdición, para el error, para la confusión, que ha dejado como resultado la división. El fruto del protestantismo es la división. Jesús quería que todas sus ovejas estuvieran en un solo rebaño, guiadas bajo un solo pastor. Jesús quería que todos fuéramos uno, como Él y el Padre son uno. Jesús quería que todos nos amáramos como hermanos y que, como muestra del amor, viviéramos en la unidad. Pero desde 1517 en adelante, Martín Lutero y todos sus seguidores han hecho exactamente lo contrario. Han creado la división, han sembrado la división no solamente en la fe cristiana, sino también en las familias. ¿Cuántas familias están ahorita afectadas por esas doctrinas
llamativas y extrañas que han separado a sus miembros y que han creado tanta tristeza en papás y mamás, en hijos, en esposos, cuando no pueden ya juntos vivir la fe, porque han sido confundidos por todas esas enseñanzas malintencionadas y engañosas que provienen no del Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad plena, sino que proceden del espíritu del mal, del demonio, de los demonios. Cada uno de ellos pues guiando una de estas iglesias protestantes, si se les puede llamar pues iglesias. Otra idea fundamental que necesitamos tener en mente siempre que se trata de la Sagrada Escritura es el hecho de considerar que la iglesia no procede de la Biblia, como enseñan los protestantes. Es lo contrario. Es la Biblia la que procede de la iglesia, porque decíamos, Jesús no escribió la Biblia ni mandó que la escribieran. Jesús fundó su iglesia y es a la iglesia a la que le da el poder de atar y desatar, es decir, el poder de enseñar en la verdad plena, la revelación de Dios. De tal manera que decíamos, primero fue Jesús, después fue su iglesia, la iglesia católica. Después, la tradición de los apóstoles que como iglesia, como una sola iglesia, predicaron de forma oral el evangelio de Cristo, que es Cristo mismo. Y por último, como parte de esa predicación apostólica, que inicialmente fue oral, algunas cosas se pusieron por escrito y se estableció en la autoridad y con la autoridad de la iglesia en el año 382, que esos 73 libros inspirados por el Espíritu Santo eran y son palabra de Dios. Con esas ideas como base para seguirlas entonces recordando, porque son como los lineamientos fundamentales en torno a los cuales nosotros como católicos abordamos el estudio de las Sagradas Escrituras. Continuamos entonces hablando de la formación del Antiguo Testamento en esa Biblia que nosotros llamamos Biblia cristiana católica, porque fue hecha por la Iglesia Católica. El Antiguo Testamento decíamos entonces que nació con 46 libros, no con 39, como ya los protestantes lo enseñan y como ellos también malinterpretan y confunden a la gente al decir que la Biblia nació con 39 libros, cuando en realidad nació con 46. Decíamos que no somos nosotros culpables de haber puesto 7 libros más a la Biblia nuestra, como lo afirman ellos, sino que la Biblia misma y la historia misma nos permiten reconocer que en realidad fueron 73 libros los que la Iglesia Católica agregó en la Santa Biblia, porque son los 73 libros que no existían, porque la Biblia no existía, ni existían los protestantes. Todas esas cosas que decíamos sucedieron muchos siglos antes de que aparecieran toda esta cantidad impresionante de mentirosos y de engañosos que con un interés de avaricia y de codicia por el dinero se han dejado arrastrar a la perdición y han arrastrado tras de sí a muchos otros. Los protestantes afirman que la Iglesia Católica puso más libros en su Biblia, en nuestra Biblia, pero niegan con esto lo que sucedió en realidad. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que Martín Lutero, que es el padre y el fundador de todos ellos como protestantes, tomó la única Biblia que existía ya desde el año 382, es decir, 1135 años antes de él, y según su propia voluntad y conveniencia, sin consultar con nadie, ni investigar, y sin ninguna clase de respeto hacia las Sagradas Escrituras, declaró como no inspirados 7 libros de la Santa Biblia que la Iglesia Católica había definido como inspirados por el Espíritu Santo durante más de 1200 años. Por eso decíamos que los protestantes, al afirmar esta barbaridad,
No solamente están haciendo uso de una de sus estrategias fundamentales, que es la mentira, sino que están mostrando también con esto la gran ignorancia que tienen con respecto a la historia. Y decíamos que bastaría con estar abiertos a la verdad y con tener un corazón sincero, dos cosas que les faltan a todos los protestantes, para revisar en la historia a través de libros que nada tengan que ver con la iglesia o con la fe cristiana, para encontrar que inclusive autores que son no cristianos, muchos de los cuales inclusive son ateos, pero que en el ejercicio verídico y confiable de la ciencia de la historia han puesto por escrito lo que la iglesia ha enseñado por 2000 años y que es lo que ustedes están escuchando en el desarrollo de estas catequesis, pero que se opone o que contradice totalmente todo lo que los protestantes afirman. Los 7 libros que los católicos hemos tenido siempre en nuestras Biblias desde el Concilio Romano en el año 382, fecha en la que la primera y verdadera Biblia cristiana nació, son estos: los libros de Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico y Primera y Segunda de Macabeos. Y además de estos libros completos, de estos 7 libros completos, la Biblia católica contiene las adiciones en griego en el libro de Esther, en el capítulo 10, de los versículos 4 al 13 y 31, y en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 3, de los versículos 24 al 90, así también como los capítulos 13 y 14. Partes estas que faltan en las Biblias actuales de los hermanos protestantes, que tristemente de esta forma limitan pues la palabra de Dios. La Biblia, tal y como la inspiró el Espíritu Santo a la iglesia de Jesús, a la iglesia católica, nació en el año 382 con 73 libros, no con 66, como ahora la tienen los protestantes en sus Biblias. Y más adelante aparecen ellos pues diciendo que fueron ellos los que hicieron la Biblia y que la Biblia nació con 66 libros y que no nació con 73, y que las Biblias católicas tienen 73 libros porque los católicos agregamos después 7 libros a las Sagradas Escrituras. Pasa en este sentido algo similar a lo que le ocurrió a un pobre señor que salió de México para Estados Unidos y que dejó allá pues en México a su esposa con 2 hijitos, y le prometió a la esposa pues que iba a volver un día para seguir otra vez viviendo como familia. Y se vino el señor de México para Estados Unidos y estuvo viviendo aquí en Estados Unidos 15 años. Y cuando después de 15 años regresó a México, encontró que su esposa tenía no ya 2 hijos, como cuando él la dejó, sino que tenía un hijo más. Y resulta que ese hijo tenía 8 años. Y al señor como que no le quedaban claras las cuentas, porque se preguntaba qué pasó. Y le preguntó a la esposa qué había pasado, y la esposa le aseguraba: ¿cómo así? Ese hijo es tuyo. Y hacía cuentas este pobre hombre y no le cuadraban las cuentas, porque no es posible que estando él aquí en Estados Unidos por 15 años haya nacido un hijo allá en México que ahora tiene 8 años. Y cuando él se vino, su esposa ni siquiera estaba embarazada. Eso pasa con los protestantes. Aparecieron 15 siglos después de Jesús y siguen afirmando que la Biblia es hija de ellos. Aparecieron 15 años, 1517 años, 1517 años, después de Cristo, y siguen afirmando que ellos son la iglesia que Jesús fundó. Nos ponemos como este pobre hombre a revisar las cuentas y no nos cuadran, ¿verdad? No es posible que si Jesús vivió hace 2000 años con nosotros, las iglesitas que nacieron en 1517,
o hasta inclusive a inicios de este año 2019, sigan todavía afirmando que son la iglesia que Jesús fundó, ni que la Biblia que fue fundada, que fue instaurada, que fue establecida, que fue hecha, que fue declarada como palabra de Dios en el año 382, sea el resultado de la obra evangelizadora de todos estos pastores mentirosos y sinvergüenzas que muchísimos siglos después siguen afirmando que ellos son las que lo hicieron, que ellos son los que la hicieron con 66 libros y que fue más tarde cuando la Iglesia Católica agregó 7 libros, que son estos de los que estamos hablando, además de estas adiciones al libro de Esther y al libro de Daniel. Yo no sé si soy yo solamente el que descubre allí en el discurso de los protestantes una mentira, o también ustedes tienen esa capacidad. Ayúdenme pues a pensar por qué será que no cuadran las cuentas. Debe ser porque están mintiendo, ¿cierto? Y si mienten, no están inspirados por el espíritu de la verdad plena, sino que están inspirados por el espíritu del mal, por el demonio, por Satanás, que es el padre de la mentira. Y ojo a esto, es interesante cómo en la Biblia los números son utilizados como símbolos de mensajes muy importantes. Cada número tiene un significado especial. Los hermanos protestantes, por ejemplo, gran parte de su confusión la adquieren cuando leen los números de la Biblia, las cantidades en la Biblia, como si fuera algo literal, como si el significado fuera numérico, como si fueran simplemente las cantidades, lo que se está queriendo expresar allí a través de los números. Pero no se dan cuenta ellos porque no estudian la Biblia, sino que cada pastorcito se aprende 2 o 3 citas bíblicas en contra de la iglesia y ya entonces se autoproclama pastor. No entienden ellos, no son capaces de entender que los números en la Biblia tienen una simbología y que a cada número se le asigna un significado especial. Por ejemplo, el número 1 simboliza a Dios, que es único. Nosotros, por ejemplo, creemos que hay un solo Dios en 3 personas divinas que forman un solo Dios, el misterio de la Santísima Trinidad. El número 1 entonces simboliza esa unicidad de Dios. Por ello, el número 1 indica exclusividad, primado, excelencia. Pasajes como Mateo capítulo 19, versículo 17, Mateo 19, versículo 6, Juan 10, 30, Gálatas 3, 28, Efesios 4, 5, muestran el sentido de la unicidad en Dios. Unicidad no en cuanto a las personas, sino en cuanto al ser mismo de Dios, que es el único Dios. Así como el número 1 tiene un significado, expresa un mensaje, también el número 3 representa totalidad. Ejemplos de esto: Abraham vio a 3 individuos parados frente a él, como lo leemos en Génesis capítulo 18, versículo 2. El Señor es 3 veces santo, como aparece claro en el Antiguo Testamento en Isaías capítulo 6, versículo 3, y en Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4, versículo 8. Jesús mandó a sus apóstoles a bautizar en el nombre de la Santísima Trinidad. Un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como lo encontramos en Mateo 28, versículo 19. Así como el número 1 y el número 3, también el número 6 tiene un significado. Su significado es que algo falta, que algo es imperfecto, que algo no está completo. El número 6 simboliza esto porque le falta una unidad para que llegue al número perfecto, que es 7. Los judíos en Caná tenían, por ejemplo, 6 tinajas de agua para su purificación, como lo encontramos en Juan capítulo 2, versículo 6, lo cual expresa
lo insuficiente que era la ley antigua para suplir las necesidades espirituales del hombre. El número de la bestia imperial en el libro del Apocalipsis será de 666. El 6 escrito 3 veces. Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, lo cual significa imperfección en todos los aspectos. El número 7 tiene el simbolismo más conocido de todos. Representa la perfección. Por eso Jesús dirá a Pedro que debe perdonar a su hermano hasta 70 veces 7. También puede expresar la perfección del mal o el mal sumo, el mal completo, como cuando Jesús enseña que si un espíritu inmundo sale de un hombre, puede regresar con otros 7 espíritus peores. O cuando el Evangelio cuenta que el Señor expulsó 7 demonios de la Magdalena. El Apocalipsis es el que más emplea el número 7 como simbología. 54 veces utiliza el Apocalipsis el número 7 para describir de forma simbólica las realidades divinas. Por ejemplo, las 7 iglesias de Asia, los 7 espíritus del trono de Dios, las 7 trompetas, los 7 candeleros, los 7 cuernos, etc. Más adelante, inspirada en esta realidad tan hermosa de las Sagradas Escrituras, la tradición cristiana católica continuó este simbolismo del 7 y por eso fijó en 7 los sacramentos, 7 también los dones del Espíritu Santo, 7 también los pecados capitales y las virtudes que nos libran de ellos, etc. El número 12 es otro número importante por su significado simbólico en las Sagradas Escrituras y significa elección. Por eso se hablará de las 12 tribus de Israel, que eran las 12 tribus elegidas. Igualmente se agruparán en 12 a los profetas menores del Antiguo Testamento. También Jesús llama por su nombre a 12 discípulos, quienes serán nombrados por él mismo apóstoles y serán conocidos como los 12 porque son los elegidos del Señor. Asimismo, Jesús asegura tener 12 legiones de ángeles a su disposición, como nos lo cuenta Mateo capítulo 26, versículo 53. El Apocalipsis hablará de 12 estrellas que coronan a la mujer. En ese pasaje del capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, del 1 al 4, que tanto detestan los protestantes porque ven allí a la Virgen María, 12 puertas de Jerusalén, 12 ángeles, 12 frutos del árbol de la vida, etc. El número 40 tiene también un valor simbólico. Representa el cambio de un período a otro, los años de una generación. Por eso el diluvio dura 40 días y 40 noches. Moisés permanece 40 días en el monte Sinaí y Elías peregrina 40 días hasta allí. Jesús ayunará 40 días en el desierto, de donde después la Iglesia católica, otra vez, se inspirará para que nuestra cuaresma corresponda a esos 40 días del ayuno de Jesús en el desierto. El número 1000 significa multitud, gran cantidad. En esto los hermanos protestantes, cuando leen las cifras en el libro del Apocalipsis, se han atrevido hasta a publicar fechas en las que se va a acabar el mundo. Y lo que se les acaba a ellos es la credibilidad. Porque qué berracos tan mentirosos. Daniel capítulo 5, versículo 1. El Salmo 91, versículo 7. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 4, etc. Expresan en sus escritos la realidad simbólica del número 1000. A veces este número puede entrar en combinación con otros. Así, por ejemplo, el libro del Apocalipsis dice simbólicamente que al final del mundo se salvarán 144,000 elegidos, porque es la combinación de 12 por 1000 y significan los elegidos del Antiguo Testamento, que son 12, las 12 tribus, y los elegidos del Nuevo Testamento, representados por los 12 apóstoles
en una gran cantidad, que es precisamente lo que representa el número 1000. Es muy chistoso cuando escucha uno, por ejemplo, a los testigos de Jehová, que dicen que son apenas 144,000 los que se van a salvar, y ellos suman más de 144,000 en el mundo. Y te siguen invitando a ti para que te metas en su iglesia, y si te metes le vas a quitar el lugar a uno de esos 144,000 que ya están elegidos. Como que no se dan cuenta de eso, porque de lo contrario no te invitarían a que te metas a su iglesia. Si hacen cuentas, capaz que hasta aceptas tú ser elegido y le quitas el lugar a uno de ellos, ¿no? Es el gran problema de cuando a la ligera, sin estudiar, sin dejarse guiar por el Espíritu Santo, por su propia cuenta, como interpretación privada, como nos dice San Pedro, todos estos grupitos de mentirosos, pastores, codiciosos y avariciosos, van en busca de los diezmos y de las ayudas económicas para enriquecerse y no de la salvación de sus almas ni de la salvación de aquellos que los siguen. Con todo esto dicho, decíamos que es interesante que si asignamos al revisar el número de libros que tenemos en nuestra Biblia católica y el número de libros que tienen ellos en sus Biblias protestantes, hay una enseñanza hasta muy curiosa, muy interesante, y yo diría que también muy importante. Ojo a esto. Cuando revisamos cuántos libros tiene la Biblia católica, nos damos cuenta que el número de libros es de 73. 7-3, ¿cierto? 73 es 7-3. El 7 que simboliza la perfección. El 3 que simboliza la totalidad. Es decir, los libros de nuestra Biblia católica están formados por la perfección y la totalidad de la palabra de Dios. Pero cuando revisamos la Biblia protestante, aquí es donde se empiezan a poner fríos los pastores. Esta tiene apenas 66. 2 veces aparece el número 6, que simboliza falta, imperfección, que algo no pudo llegar a ser completo. Y este mensaje aparece no solamente una vez, aparece 2, 6, 6. Y si le agregáramos otros 6, adivinen, en el mensaje mismo de los protestantes que afirman que el Papa y la bestia del Apocalipsis, sus Biblias estarían muy cerca de ese número, ¿no? Ya mirábamos nosotros ahorita en Apocalipsis, cuando habla de la bestia, que el número de la bestia es 666. Y ellos, sin ninguna clase de fundamento bíblico o teológico o histórico o espiritual, afirman que el Papa es la bestia del Apocalipsis. ¿Pero qué bestias? Porque resulta que su Biblia se acerca más a esa persona, a ese personaje mejor, allá en Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, más que en la historia misma a nuestro Papa, que es el representante de Cristo, el sucesor legítimo de San Pedro. Y más interesante aún, si nosotros le restamos a nuestra Biblia católica, que tiene 73 libros, los 66 que ellos tienen en la suya, nos damos cuenta que el número que les falta, otra vez, es el 7, que representa la totalidad, que representa la perfección. A ellos entonces, su Biblia les recuerda que falta algo, que está imperfecta, que está incompleta. Se acerca ese número que a ellos les gusta tanto para referirlo en contra de los católicos, del Papa sobre todo. Se acerca ese número a la cifra de la bestia de Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Y en su Biblia falta el número que representa la perfección. Aún en este sentido de la numerología bíblica, es interesante revisar la Biblia de ellos y la Biblia nuestra como católicos, la historia de su propia Biblia protestante en contraste con la Biblia nuestra como católicos, como cristianos verdaderos.
Por eso decimos nosotros y seguimos afirmando con la iglesia, y lo hacemos ya por espacio de 2000 años, que la única iglesia verdadera, fundada por Cristo, es la nuestra, la Iglesia Católica. Y prueba de eso está en las mismas Sagradas Escrituras, y prueba de eso está también en la historia. Por eso nuestra iglesia es la única de la que habla verdaderamente la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, y nuestra iglesia es también la única que está testificada a través de la historia. Vamos a hacer una pausita para que escuchemos a través de canción y que se nos vaya como grabando más fácil todo esto que les estoy contando. Una canción muy apropiada que habla precisamente de cuántos libros y cuáles libros tiene la verdadera Sagrada Escritura. Los libros de la Biblia son 73, lo debes de saber al derecho y al revés. Que te quede muy claro en tu pensamiento que consta del Antiguo y el Nuevo Testamento. Son 46 los libros del primero y luego 27 los que contiene el nuevo, históricos 21 y 7 sapienciales, proféticos 18, 46 te salen. Del Nuevo Testamento son 4 evangelios y también es histórico el libro de los Hechos. 14 son las cartas llamadas de San Pablo, terminan con Hebreos y empiezan con Romanos. Santiago y San Judas una carta escribieron, San Juan escribió 3 y también 2 San Pedro, con el Apocalipsis escrito por San Juan da fin la revelación, normas de salvación. Así entonces, podemos ahorita seguir avanzando en este tema para recordar cómo estos libros, estos 7 libros de los que hablamos, fueron después llamados deuterocanónicos, palabra esta que significa del segundo canon o de la segunda lista de la Biblia, así como en el libro del Deuteronomio, Deuteronomio significa la segunda ley. Y estos libros Martín Lutero los consideró como no inspirados por el Espíritu Santo. Por esa idea de Lutero, las Biblias protestantes retiraron estos libros en 1827. Cabe mencionar que aun cuando Martín Lutero consideraba estos 7 libros de la Biblia como no inspirados, él no los quitó de su Biblia, y eso hay que decirlo con claridad. En la traducción total de su primera Biblia, hecha del latín al alemán, en 1534, Martín Lutero incluyó estos libros que se llamaban en ese tiempo deuterocanónicos, que alguien los llamó deuterocanónicos, pero Martín Lutero los consideró como apócrifos. Una palabra que significa que estos libros no se podía afirmar que fueran inspirados por el Espíritu Santo. Fue más tarde cuando las Biblias protestantes, que se editaron a partir de la idea loca, irresponsable, demoníaca, podríamos decir, de Martín Lutero, dejaron de incluir estos 7 libros y las partes en griego de estos libros de Esther y de Daniel, privando así a los hermanos protestantes de una riqueza incalculable y de una sabiduría infinita que están contenidos en estos hermosos libros de la palabra de Dios. Con esa triste noticia, y para continuar entonces la próxima semana, si Dios quiere, con este tema acerca de las Sagradas Escrituras, vamos a irnos ahorita a escuchar unos anuncios y unos mensajes importantes para nuestra vida diocesana.
Hay 10 parroquias cerca de sus casas en las cuales los hispanos ya hacemos presencia, y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español. Estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios. Todos los sábados a las 7 de la noche en Lenoir City, en la parroquia Santo Tomás Apóstol, en Knoxville, en la parroquia Todos los Santos All Saints, y en Alcoa, en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios: en Athens, en la parroquia Santa María a la 1 de la tarde, en Oak Ridge, en la parroquia Santa María a las 2 de la tarde, en Knoxville, en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús a la 1 de la tarde, en la parroquia Santo Espíritu, Holy Ghost a las 2:30 de la tarde, en Maynardville, en la parroquia Santa Teresa de Calcuta a las 11 de la mañana, y en Madisonville, en la parroquia San José Obrero a las 12:30 del mediodía. Si desean más información sobre la Iglesia Católica o dónde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos, por favor llamen a la oficina del Apostolado Hispano al 865-637-4769. Con la manito arriba, yo le canto y yo le danzo a mi Señor. Moviendo el piecito, yo le canto y yo le danzo a mi Señor. Facebook page. También los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook La Cosecha DOK, para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y en la diócesis de Knoxville. De esta manera podemos mantenernos conectados, y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Julián. Otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769. Hay tanto que conocer de nuestra fe católica. Aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769. Le canto y yo le danzo y le doy mi corazón, mis alegrías, mis trabajos, yo le entrego todo lo que soy. La Iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City los invita a formar parte de su gran familia hispana. Ustedes están invitados a participar en el grupo de oración todos los jueves de 7 a 9 de la noche en el Centro de Vida Parroquial. La iglesia también ofrece clases de inglés y clases de español. Los invitamos al grupo de jóvenes y a los grupos de estudio de la Biblia. Para más detalles necesitan llamar a la oficina parroquial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 865-986-9885. 865-986-9885. También les anunciamos el horario del Sacramento de la Confesión, todos los martes a las 6 de la tarde en la iglesia. Los sacerdotes que hablan inglés y español los animan a que acudan a este sacramento regularmente. Y recuerden que todos son bienvenidos a la iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Anuncios de próximos eventos. Por favor, ver La Cosecha. Vamos entonces a parar por el momento en esta reflexión y los invito a que la próxima semana sigan conectados. Recuerden que el nuevo horario va a ser a las 10 de la mañana, para que puedan dormir un poquito más, e inviten a otros para que escuchen este programa y que sigamos juntos creciendo en nuestra fe católica. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.